¿Alguna vez has escuchado esa voz que te dice, no puedes, saldrá mal, ni lo intentes? ¿Para qué hacerlo? Bueno, pues todas esas voces se conocen como diálogos internos. Así es de que hoy, en nuestro episodio número 2, conoceremos más acerca de esto. Bienvenidos. Mi nombre es Bellalis Luna, bienvenidos a Bellamente Podcast. Soy psicoterapeuta y a lo largo de mi carrera profesional he acompañado a gente en sus procesos de transformación a través de herramientas en la psicoterapia que nos permiten transformarnos. Y el día de hoy vamos a hablar justamente uno de los temas esenciales que abordamos en un proceso terapéutico y que hoy, sin que tú estés dentro de un consultorio, puedes comenzar a trabajar en ello y que es clave en nuestro proceso de desarrollo personal para poder alcanzar a ser y hacer aquella persona para lo cual tú fuiste diseñado. Así es de que bienvenidos. Bueno, pues a este diálogo interno también se le conoce como charlas internas o esas voces interiores. Pero, ¿qué es? Este es el diálogo que se genera en nuestra mente. Yo no sé cuántas veces tú has estado a punto de hacer algo y seguramente dentro de tu mente existen frases como está difícil, será imposible, requiere de un gran esfuerzo. Y dentro de ese diálogo seguramente podrás escuchar voces que te permitan y te impulsen a alcanzar aquello, pero en la mayoría de las ocasiones, la verdad es de que esas voces nos limitan. ¿Y de dónde provienen estas voces? Bueno, pues estas voces provienen a lo largo de nuestra vida de aquellas narraciones que escuchaste, aquellas descripciones que oíste de ti. Incluso desde que nosotros fuimos gestados, nuestros sentidos comenzaron a capturar estas palabras y estas frases a través de todo nuestro sistema sensorial. Y ciertamente la voz, la palabra tiene un poder tan intenso en nosotros que deja un registro tanto en nuestras células y deja una memoria a través de la cual en un determinado tiempo empezamos a comenzar a repetir y a repetir. Yo no sé si tú has escuchado, porque ahora en la actualidad que estamos viviendo con un mayor información y el tema de salud mental y de atención psicológica y de atención emocional, estamos familiarizándonos más con términos que en su momento pues no eran nada conocidos. Y seguramente has escuchado este término que se le denomina patrón de conducta. Bueno, pues ¿qué es un patrón? Un patrón es una serie de conductas o de actitudes repetidas que se hacen de manera inconsciente. Entonces, un patrón de conducta es eso, una serie de conductas repetidas de manera inconsciente, de reacciones incluso también en esto. Y bueno, cada patrón de conducta responde justamente a un origen que tiene que ver con un patrón de pensamiento. Y todos tenemos patrones de pensamiento que nos llevan a tener conductas ante diversas situaciones. Y justamente ese patrón de pensamiento que nosotros tenemos tiene que ver con ese diálogo interno, que son los registros de las voces que oímos a lo largo de nuestra vida, en especial en el tiempo de la infancia y parte de la adolescencia, que es la parte formativa. Se dice que nosotros generamos o se crea el primer sistema de creencias a partir de los 0 a los 12 años. Y este primer sistema de creencias es con el que nos conducimos a lo largo de nuestra vida. Se va modificando, se va nutriendo, se va transformando, pero en esencial es con el que trabajamos. Aunque la expresión infancia equivale a destino, de pronto puede sonar un poco extremista y nos puede llegar a limitar. La verdad es de que la infancia es una etapa clave en nuestra vida, puesto que aquí es donde nosotros absorbemos tanto los ejemplos que podemos mirar como las voces que escuchamos, porque aparte de que
somos como en muchas descripciones lo hemos leído, esas esponjitas que absorbemos todo, asimismo también carecemos de alguna manera de ciertos juicios por nuestro proceso de desarrollo neurológico. Todavía parte de nuestro cerebro no se ha desarrollado en el juicio para poder generar una discriminación entre lo que es verdad con lo que es irreal, pero también aparte, todo lo vamos creyendo. Esta es la etapa en la que todo lo creemos. Por eso es una etapa tan hermosa en la que tú le dices al niño, mañana va a caer, la luna es de queso, ¿no? Y el niño lo cree, literal piensa que lo es. O mira, en la luna hay un conejo muy grande. ¿Cuántas historias y leyendas podemos mirar de esto? Eh, ¿Cuáles son tus experiencias? Yo quiero que pienses en tu experiencia en la infancia. ¿Cuál fue aquella historia que tú te creíste? Y bueno, llegó el momento, ¿no? De que te diste cuenta que no era real, que no era tan real aquello que tú estabas creyendo. Pero bueno, pues así como llegamos a creer leyendas, cuentos, yo no sé si tú experimentaste la narración de una historia y recuerdas la narración de un cuento, que lo creíste tan literal que en tu mente se empezaron a reproducir esas imágenes y si era un cuento de suspenso, pudiste sentir esa emoción, esa adrenalina, pero también cuando esos cuentos tenían esos finales felices, podrían llenarte de alegría, de entusiasmo y justamente así como en los cuentos se reproducen en nosotros esas imágenes que nos llevan a experimentar emociones, de la misma manera en nuestra mente empiezan a reproducirse diálogos, historias a través de los diálogos que se generaron primero en las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza. Primeramente, pues de nuestra madre, que es quien nos tuvo en el vientre durante los meses, no quiero decir 9 porque hay quienes nacieron prematuros, pero bueno, estos meses fueron esenciales y cruciales en todo lo que empezamos a oír. La ciencia ha podido verificar y ha comprobado que aún el alumbramiento, la manera en que se hace, las primeras palabras que se emiten, el estado emocional en el cual se crea, se procrea y se concibe a un ser humano, impactan de una gran manera. Pero también se ha podido comprobar que eso no significa que jamás pueda ser cambiado, sino también eso significa que a lo largo de la historia, justamente con las palabras, puedes hacerse de manera diferente un diálogo en nosotros. Así es de que, ¿de dónde proviene ese diálogo? Y la mayoría de las voces que tú puedes escuchar ni siquiera son frases que tú formaste. La mayoría de ellas tienen que ver con expresiones que escuchamos, sobre todo de la gente que tuvo un gran impacto en nosotros, que como lo mencioné anteriormente, pueden ser nuestros padres, las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza. Y el segundo lugar que más impacta en esa formación de nuestros diálogos internos son los entornos escolares, a través de los cuales pasamos un niño promedio dentro de la cultura latina pasa alrededor de 5 a 6 horas en un colegio y donde los maestros son quienes forman, también son parte de esa no solo formación académica, sino incluso a través de expresiones pueden formar esos diálogos internos que se reproducen a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues vamos a hablar cuáles son esos tipos de diálogos que pueden existir dentro de nuestra mente. Y tenemos 3 tipos de diálogos que pueden reproducirse dentro de nuestra mente. Uno de ellos tiene que ver con el diálogo motivador. Y es aquel que te dice, tú puedes, lo vas a lograr, inténtalo, eres el mejor, verás que sí se va a lograr, puedes hacerlo, nadie lo puede hacer como tú. Y todas esas expresiones que te llevan y te avientan, te lanzan a que hagas las cosas, ¿verdad? Pero hay un segundo diálogo también que tiene que ver con aquel que es reflexivo, en el que sobre todo sale en una situación ante la que tenemos que tomar una decisión que te lleva a analizar, que te lleva a considerar opciones, que te dice, pero pues mira, si lo haces de esta forma, tal vez podría ser conveniente. No, no lo hagas así. Creo que lo mejor es de que hiciéramos de este lado. Ese diálogo reflexivo
es el que surge esencialmente cuando estamos ante una toma de decisiones. Pero existe un tercer diálogo y ese es el diálogo que la mayoría enfrentamos y es con el que luchamos. Y ese es el diálogo crítico. Aquel que continuamente te está diciendo, te está descalificando, te está diciendo lo que no puedes, que sería imposible, que va a salir mal, que te van a criticar, que seguramente hay alguien que lo hace mejor que tú, que para qué lo intentas y en fin, yo no sé con qué frase y con qué expresión puedes ir relacionando en este momento que puede ser ese diálogo, esa voz que continuamente te repite, te repite. Y sabes, lo más fuerte de estos diálogos es que buscan la manera de poder confirmarlos a través de experiencias que hayas pasado y que justamente te hayan dado un resultado que tú no querías. Y ahí se refuerza esa creencia. Y cuando digo se refuerza, no es que afirme que efectivamente sea real o no, sino que el cerebro busca una manera de confirmarlo. ¿Por qué? Porque hay algo peculiar. Cuando nosotros vivimos bajo un diálogo crítico que nos lleva a una limitación, que esa es la característica de este diálogo, nos lleva a limitarnos, también nos mantiene en una zona cómoda, incómoda. ¿Y cómo es esto una zona cómoda, incómoda? Es en un lugar donde te justificas para no hacer nada, para no enfrentar ese miedo, pero al mismo tiempo es incómoda porque también no te sientes a gusto, no te sientes pleno, sabes que puedes hacer más, pero de pronto es esta lucha. Y quiero hacer énfasis en este punto, en que muchas de las frases que vienen en ti ni siquiera fueron construidas por ti. En la experiencia que he tenido dentro del consultorio, como también experiencias personales, he podido identificar y hemos podido comprobar que la mayoría de esas expresiones están vinculadas con expresiones que te hicieron directamente o que escuchaste que mamá o papá hacían sobre sí mismos. Recuerdo hace muchos años tuve una experiencia en la que había una frase de una persona muy cercana a mí que yo escuchaba continuamente, que algo que pasaba, que no le salía bien o ante una dificultad, una expresión era, ay, me quiero morir. Y era continua, continua esa expresión. Y aunque parecía una expresión sarcástica o una expresión de broma, eh, con el tiempo nosotros pudimos identificar cuando atravesó por un problema de emocional fuerte. Empezamos a trabajar justamente con esta área y la empezamos a reemplazar con otra frase, el, hey, no te quieras morir, vive. Y era como, empezó a ser como hasta un juego en el que cada vez que la persona hacía esa expresión de manera, porque esta expresión yo la oí de una mujer que admiro, que es salvadoreña, y tienen un tono muy peculiar, y decía, hey, no te quieras morir, vive. Entonces, cada vez de que yo escuchaba a esa persona diciendo esa expresión, yo se lo hacía con ese tono. Y fue de una manera constante, constante, en el que empezamos a ser más conscientes de cómo es que afecta esos diálogos dentro de nosotros. Y esto que estamos identificando, que estos diálogos, el diálogo crítico, ese diálogo limitante que nos impide poder dar el paso, avanzar, incluso el poderte mirar, puesto que todas estas frases apuntan a una destrucción de tu identidad. Regularmente el diálogo interno no está basado en las circunstancias, en lo que está pasando. El diálogo interno apunta a lo que eres tú, a lo que te puede pasar a ti, no a lo que puede pasar alrededor. No es el miedo a que te puedan criticar, el miedo es a que tú qué vas a hacer frente a la crítica, ya no vas a salir, qué va a pasar contigo. Y hablando de estos, del diálogo, no se puede dejar de hablar de lo que generan, que es un miedo. El diálogo limitante genera miedo. También el diálogo motivador te genera miedo porque dice, hey, hazlo. Y te entra tal vez esa adrenalina de, oh, sí lo voy a hacer,
y te entra miedo, pero es distinto. Es un miedo que lejos de llevarte a paralizar, te lanza hasta la punta de la plataforma donde te vas a aventar el clavado, el miedo que te lleva a poner el pie en el acelerador para comenzar a aprender a manejar. Pero este miedo que se genera tras una creencia limitante te lleva a paralizarte, a estancarte, a dejarte en un estado incluso de shock en el que empezamos a sobredimensionar las cosas y vemos monstruos. eh, Me encanta hacerles un juego en mostrarles estos ejemplos a mis pacientes en la sesión. Tú debes recordar el juego de sombras, cuando nosotros poníamos con las manos en la pared eh, y se reproducía. Lo más típico era el famoso conejo, ¿verdad? Hacíamos esto y decíamos que se ve un conejo. Y hacíamos esto y se veía un cocodrilo. Y si tú puedes ver en la pared reflejada esa sombra, se ve algo grande y se ve real, que es un animal el que está haciendo. Y bueno, hay otras, pero esas eran como las más típicas. Pero cuando tú volteas a ver, en realidad es una mano inofensiva, o sea, no puede hacer nada más, no tiene otra característica más que la forma en que utilizó el ademán. Y justamente así nos pasa en esos diálogos internos. De pronto los vemos en esas sombras reproducidos en unos monstruos que nos van a atacar. Y es hasta que nos atrevemos a enfrentarlos que nos damos cuenta que no eran unos monstruos y que no eran tampoco la dimensión que nosotros estábamos creyendo que tenían. Y, ¿sabes? Tú y yo tal vez podemos estar imaginando cómo es que ese diálogo ha estado limitándote. En mi persona he tenido diferentes etapas y momentos en los que me he detenido por un diálogo hasta que con la ayuda de alguien, en especial con la ayuda de Dios, he podido identificar. Pero cuando alguna persona cercana a mí, eh, amigos sobre todo, que me ayudan a generar un nuevo diálogo, empezamos a trabajar en ello y me atrevo a hacerlo. Recuerdo hace un par de años cuando estaba a punto de hacer mi primer viaje al extranjero, o sea, yo llegué a sentir un miedo, no a las alturas, nunca le he tenido miedo a viajar en avión, no era eso, era un pánico de cómo iba yo a enfrentarme a una nueva cultura, iba yo a llegar con gente que nos conocíamos virtualmente, eran unos grandes amigos, pero y yo iba a llegar a casa, iba a llegar con gente muy confiable, con gente que me amaba, pero el punto era cómo iba yo a hacer para todo lo que iba a venir, porque iba yo a estar una temporada. Y en fin, yo creo que había tantas historias y diálogos en mi cabeza que un día pude experimentar, estábamos a unos días ya de mi salida, y yo pude experimentar en mi estómago como algo que me quería paralizar y yo sentía como un monstruo literal grande se me paraba enfrente que no me quería dejar avanzar. Y bueno, pues no me detuvo. Los vuelos ya estaban, no fue decir que no, pero, ¿sabes? Hay muchas veces que también ni mencionamos esto. Cuando pasó, bueno, pues después de haber experimentado ese miedo, después se convirtió en mi mejor hobby, mejor pasatiempo, poder viajar. Me encanta y conocer nuevos lugares ya no me genera ese miedo. Y hay algo que quiero decirte porque es algo que estoy experimentando. Lo he experimentado en diferentes momentos. En aquella ocasión lo experimenté, pero hoy lo estoy viviendo también. Todo aquel monstruo que se te pare enfrente llamando miedo, diciéndote estas frases, repitiéndote estos diálogos, solo te están anunciando algo. Y es que detrás de ello hay algo muchísimo más grande de esto que puede detenerte y que solo es como esa lucecita, hey, algo grande está detrás de todo esto. Así es de que mi invitación a ti que tal vez puedes estarte identificando con alguna narrativa en tu mente que te está impidiendo poder emprender algo en tu vida personal, profesional, amorosa, financiera, es escucha este diálogo. Y ahorita vamos con algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar estos diálogos? Pero sabes también, este episodio
va también dirigido a generar una conciencia en la manera en la que nosotros nos expresamos y las frases que usamos dentro de casa cuando hay niños, pero también con los entornos que nos rodean. Estamos en una cultura, sobre todo mexicana, no sé si sea latina, pero mexicana sí, en el que el sarcasmo es muy cultural. Y sabes, aun cuando hay cosas que decimos de manera bromeando, a veces dañan tanto el estima del otro, su identidad, en el que no nos percatamos. He tenido historias en el consultorio, lo he podido escuchar de cómo es que ya adultos continúan ese juego de, oh sí, me están haciendo como diciendo una expresión sobre mi expresión física y yo les contesto bromeando también sobre mí mismo, pero la verdad es de que me duele, me lastima, me frustra, me enoja, pero mejor me río. No sabemos a veces cómo es el impacto que puede estarse produciendo en la otra persona, en nuestra manera de expresarnos. Este episodio tiene la intención de poder descubrir que hay diálogos internos que estamos teniendo que pueden ser limitantes, pero también el concientizarnos en el que podamos ser intencionales en la forma de comunicar para contribuir en desarrollar en los otros diálogos que permitan ayudar a la gente, esos diálogos motivadores, reflexivos. Y, ¿sabes? El diálogo a veces no tiene que ver con sentarte y darle una charla a alguien. A veces son esas expresiones continuas que se hacen y que ya las tomamos, las normalizamos incluso, pero no por normalizarlas dejan de afectarnos. Así es de que la pregunta es, bueno, okey, ya identifico mi diálogo, ¿verdad? Y estoy reconociendo que tengo un diálogo interno limitante y que es muy crítico, que es tóxico. Ahora que ha estado mucho de moda este término de toxicidad y evita a la gente tóxica y aléjate de la gente tóxica. La verdad es que a veces esa toxicidad o ese personaje tóxico está dentro de nosotros, que está continuamente hablándonos, diciéndonos, incluso no solo hablándonos sobre nosotros mismos, sino intoxicando, perdón, nuestra mente hacia los demás. Y yo no sé con cuál tú pudieras estarte identificando. ¿Cuál es esa frase continua? ¿Cuál es esa expresión continua sobre ti, sobre lo que no eres, sobre lo que no puedes? Pudieras estarte limitando y en este momento pudieras estar diciendo, oh sí, esa soy yo, o lo puedes estar afirmando y diciendo, efectivamente, esta es mi expresión. Pero, ¿qué hacer? Dices, okey, ya identifiqué, ahora, ¿cómo lo hago? Pues yo quiero darte 3 formas en cómo poder transformar esos diálogos. Y el primero y el esencial, obviamente, es el identificarlo, el que podamos identificarlo. Y para poder identificar cuál es ese diálogo interno, necesitamos hacer una práctica que hoy en día es un lujo y que requiere de un súper esfuerzo y se llama reflexión. ¿Y por qué digo que es un lujo y se requiere de atención? Porque en la actualidad tenemos muchos distractores y muchos fuentes de entretenimiento que nos impiden el poder tener esos tiempos. El identificarlo tiene que ver con un momento en el que, si bien necesitas ayuda para hacerlo, es algo que también ahí donde estás en este momento escuchando este episodio, puedes comenzar a generarte preguntas como, ¿qué me limita? ¿Qué es aquello a lo que le tengo miedo? ¿Qué es aquello a lo que usualmente me digo a mí misma y me destruye, me paraliza? Am, el identificarlo es la primera herramienta. La herramienta número 2 es reemplazarlo. Una vez que tú identificaste cuál es esa frase, cuál es ese diálogo, ese susurro ahí a tu mente que te está diciendo, entonces de manera consciente es de que tú reemplaces y comiences a generar una nueva creencia, una nueva frase que va a fortalecerte
y que va a desplazar aquello. No es recomendable que sea de una forma opuesta completamente, sino que sea reestructurada por ti, afirmando quién eres y motivándote, usando y echando mano así como en aquellas áreas, puedes escuchar ese susurro motivador. De la misma manera puedes reemplazar estas creencias, estos diálogos limitantes y tóxicos en ti. Y lo número 3 que puedo recomendarte es el hecho de poder confrontarlo. Muchas veces, y eso quiero explicarte que es parte natural de nuestro cerebro el hacerlo, el querer bloquear, el querer evadir. Nuestro cerebro se mantiene continuamente en un estado de supervivencia. Entonces, todo aquello que le genera dolor, que le genera daño, va a querer bloquearlo y va a querer voltearse hacia el otro lado. Para que tú puedas reemplazar, para que tú puedas identificar cuál es ese de algo, necesitas sentarte, mirarlo de frente, así tal cual como ese niño se sentaría a mirar esa sombra en la pared y luego voltear y mirar de dónde está proviniendo. Confrontarlo es una manera de desmentirlo, es de quitarle la manta a ese personaje. Yo no sé si te tocó jugar, pero ese era un juego de niños hace mucho tiempo en el que alguien se ponía una sábana, ¿verdad? Y era la Llorona, era el fantasma y de pronto se aparecía. Y la verdad es de que y se la quitabas y era el niño o era el primo o el que le encantaba hacer travesuras en vestirse de esa manera, ¿no? Entonces, ¿sabes? Así es, así son los diálogos, así son esas frases. Están disfrazadas de monstruos, pero en realidad son, son frases y son expresiones que desvirtúan una realidad. Y por último, lo que te podría decir después de estas 3 herramientas, hay una herramienta que podemos utilizar mucho y es el agradecer, la gratitud con respecto a lo que tienes, recordando lo que ha sido. Así como te mencionaba anteriormente, el cerebro busca cómo afirmar que aquellas expresiones limitantes están validadas en una experiencia anterior. Es la misma mecánica que nosotros necesitamos usar para recordar y afirmar aquellas expresiones que te impulsan y te permiten ir adelante. ¿Has tomado acción anteriormente en algo que tú tenías miedo? ¿Has tomado la decisión en aquello que tenías incertidumbre y te llevaste una buena experiencia y no te arrepentiste, sino al contrario dijiste, wow, ¿qué hubiera pasado si no hubiera yo aceptado la oportunidad, aceptado la oferta? Así es de que estas 3 herramientas que yo te dejo, lo que es identificación, la confrontación y el reemplazo, pueden ayudarte. Pero si tú crees que necesitas trabajar porque no puedes identificarlo, no pospongas, no postergues el buscar ayuda y sobre todo ayuda profesional. La terapia no solo ocurre dentro de un consultorio. Terapia hacemos en la naturaleza, terapia hacemos a través de las cosas que experimentamos en los diálogos con los amigos, pero indudablemente dentro de una ayuda profesional nos permitirá mirar y nos darán herramientas que nos permitan poder identificar aquello que está haciendo por nosotros inconsciente y que nos están, ese famoso autosaboteo que estamos teniendo. La vida nos proporciona y es tan generosa en la que nos brinda oportunidades de manera constante para poder acceder a aquello que soñamos. Pero muchas veces el concentrarnos en lo que no somos, el estar entretenidos en ese diálogo interno, nos privan de aprovechar esas grandes oportunidades. Hoy yo quiero dejarte con esa sensación de curiosidad, de poder tener un tiempo contigo mismo para poder identificar qué es aquello que te está limitando. Pero si tú ya lo tienes identificado, que puedas sentarte y puedas empezar a hacer este ejercicio y de lo contrario, si crees que este monstruo que tú estás viendo no lo puedes hacer solo, busca ayuda.
buscar ayuda es un acto de valentía y es un acto de amor propio, pero también es un acto hacia los demás, porque detrás de esa acción que tú estás reteniendo, detrás de esa acción que estás por tomar, hay mucha gente que va a ser beneficiada. No solo se trata de nosotros, comienza en nosotros, pero el impacto se expande, tal cual como cuando lanzamos esa piedrita en el agua y reproduce esas ondas, tal cual, así es una acción que nosotros emitimos, genera un impacto y a la vez a la persona que impactó empieza a reproducirse. Así es de que yo quiero dejarte con esta invitación a que construyas un buen discurso con tu mente, construye un buen discurso con tu cuerpo, construye un buen discurso con tu espíritu, porque hay oportunidades que están esperándote para que tomes acción y puedas experimentar el vivir una vida de plenitud partiendo de lo que eres, haciendo lo que quieres. Sígueme en Bellamente Podcast. Estamos en todas las redes sociales, tanto en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y próximamente este episodio que va a estarse subiendo en las plataformas de streaming. Así es de que si tú necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Hasta la próxima.